Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Profundidad de Campos, canal del Senado. Hoy día, diálogo con un senador del norte chico. Aquí está su ficha. Senador Sergio Alfredo Gaona Salazar, representante de la región de Coquimbo, militante del partido Unión Demócrata Independiente, matrón, 59 años. Ha hecho su carrera política en la región de Coquimbo. Por estos días lidera la Comisión de Medio Ambiente. Integra las comisiones de Obras Públicas, Recursos Hídricos y Salud. Bueno, senador Sergio Gaona, ¿cómo está usted? Muy bien, pues aquí pasando el invierno, regresando hace un tiempo de una gira presidencial, así que estamos contentos con todo lo que estamos desarrollando en el Senado, la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente, y seguimos participando en la Comisión de Recursos Hídricos, en la Comisión de Obras Públicas y también en la de Salud, que tiene desafíos importantes de aquí al mes de octubre. Ahora, estaba mirando su biografía, dice que nació en Antofagasta, que estudió en Antofagasta y que estudió para matrón en la Universidad de Antofagasta. Así es la primera profesión, ¿Sí? efectivamente, sí. Y le miro las manos, yo, ¿alguna vez intervino como matrón, no? Sí, claro que sí, pues, claro que ¿Sí? sí, especialmente estando en la universidad y haciendo mi práctica y mis internados, y después me tocó trabajar en el ámbito de la salud, pero más bien desde la perspectiva de la administración. Pero sí me tocó atender partos en el ámbito más bien hospitalario, pero mientras era estudiante en el internado, y una vez me tocó atender un parto también en la carretera. Me tocó Así, en ¿eh? la localidad entre Chiuchiu y Calama, estaba yo de jefe de gabinete del alcalde de Calama en esa época. Estamos hablando del año 1990, por allí más o menos, y estaba en la posta rural de Chiuchiu una chiquilla joven de 17, 18 años, primera guagua, y estaba con trabajo de parto y bueno, la ambulancia estaba que se la llevaba y bueno, como sabían que yo era matrón, así es que me tocó estar allí y después subirme a la ambulancia y acompañarla por lo menos en el trayecto hacia el hospital de Calama, que son 33 kilómetros. Y en la mitad del camino se le ocurrió nacer a la guagua, pues. Así que ahí tuvimos que atender ese parto arriba de una ambulancia ahí en una ruta que además ni siquiera estaba pavimentada en esa época. Así que fue Camino a una, tierra con ripio. Ah, exactamente, fue una experiencia bien bonita y me acuerdo que hasta que me hicieron padrino de esa guagua de Chiu Chiu. esa guagua tiene ya sus años, va. Debe tener ya 90, 2000, claro, más 25 años ya por lo menos. Oye, y cuénteme una cosa, cuando usted estudió obstetricia, se llama la carrera, Obstetricia y puericultura, y exactamente. puericultura, la mayoría niñas en el curso, ¿no? Claro, yo le diría que me recuerdo que éramos 60 estudiantes, 3 hombres, 57 mujeres. Sí, ¿Sí? me acuerdo perfectamente, sí. Ya, ¿y Sí. qué? ¿Lo miraban como extraño? No, ¿No? fíjese, no, no, Cuando recién porque, empezó la carrera. claro, era lo mismo que la carrera de enfermería, que era también mayor parte de mujeres, pocos varones, pero poco a poco después fueron incorporándose más hombres a la carrera de obstetricia, pero claro, en general es una carrera preponderantemente de mujeres, sí, sin duda alguna. Ahora, eso es lo que me tocó estudiar como primera carrera, ya después hicimos otras cosas como ser licenciado en educación y algunas maestrías en dirección de empresas, fui rector de universidad y ahí cambió un poquito la trayectoria profesional, pero orgulloso de haber estudiado obstetricia y pericultura en esos años. ¿Y la familia estaba contenta o no? Sí, sí, de todas maneras, ¿Sí? sí, sí, de todas maneras. Yo me recuerdo, además fue una carrera que duraba 4 años y ingresamos en el año 84 y salimos en el 88. Nos demoramos un poquito en hacer el internado final porque uno se pone a trabajar. Además, era mi época de dirigente estudiantil y uno se dedica a la política y deja algunas cosas medias postergadas, pero finalmente después terminamos de 2 años de haber terminado la carrera, hicimos el internado y obtuvimos el título profesional y no alcanzamos a ejercer en términos clínicos, sí en términos administrativos, porque me tocó trabajar en el área de la salud de la Municipalidad de Antofagasta en esa época, me tocó trabajar después en los departamentos de salud de la municipalidad, de esa misma municipalidad, y después ya entré a cargo ya más de carácter político, tanto en Calama como en Antofagasta en esa época, estamos hablando desde el año 90 más o menos. ¿Militó en la UDI siempre o no? Siempre,
Siempre he militado en la UDI, no me cambio de casa ni de partido. Así es que he estado en la UDI desde la época en que se fundó el partido, desde el año 1987, mi época de dirigente estudiantil, y de ahí para adelante, siempre, siempre. Y primero en un segundo plano, más bien en el ámbito más bien profesional y colaborando con los Ya. que estaban en la primera línea. Y ya a partir del año 2009 ya me pidieron que tenía que entrar al ruedo, así que ahí asumimos una candidatura que no nos fue bien, la primera candidatura a diputado por la zona de La Serena, el Valle del Elqui, ya estaba trasladado, trabajaba ahí, ya no estaba en el norte, y en esa vez perdimos por un punto la elección frente a un gran amigo que es Mario Bertolino, que fue diputado también por esa zona, y el presidente Piñera me nombró intendente y posteriormente logramos ser diputados por 2 periodos consecutivos y finalmente senadores desde el año 2022. Siendo profesional de la salud, senador de la República, quedó contento con la ley corta de ISAPRE porque algunos reclaman, dice, oye, pues si ellos cobraron de más y ahora vamos a tener que pagar nosotros la deuda porque nos dan unos plazos enormes para la devolución que no se va a notar. Y por otra parte la ISAPRE dice, oye, esta ley corta no es para mucho tiempo. ¿Cómo lo ve Bueno, usted? bueno, es que al final yo creo que el acuerdo que se logró en esa comisión mixta es un buen acuerdo porque no dejó a nadie inconforme. O sea, no todos salieron ganadores en esto, sino que efectivamente algunas cosas son positivas para algunos, negativas para otros. Está claro que el Estado aquí no puso ni un solo peso en esto, pero el problema que teníamos con la ley corta es que si efectivamente se producía la quiebra de las ISAPRE, se iba a producir una quiebra del sistema privado de salud completo y eso iba a perjudicar a 3 millones de personas. Por lo tanto, lo que se buscó es un mecanismo que permitiera al interior del propio sistema poder resolver esta situación, porque tiene varios problemas la legislación relacionada con el sistema privado de salud, especialmente de aseguramiento, en este caso la ISAPRE, que hay que corregir, como por ejemplo terminar con la declaración de salud y las preexistencias de las discriminaciones por sexo, por edad y por todo ello, y esperamos que el gobierno, tal como lo comprometió para esta legislación de ley corta, en octubre presenta un proyecto de ley que reforme completamente el sistema y le ponga más visos de seguridad social al sistema de ISAPRES que visos de contratos individuales de aseguramiento. Por lo tanto, yo efectivamente creo de que este sistema resuelve su problema en parte de manera transitoria y lo resuelve a través de sus propios sistemas, a través de sus propios afiliados. Y en definitiva lo que se produce aquí, nadie va a pagar más de lo que pagaba antes, eso está claro, pero no a todos van Pero a han alzado los no a todos planes le de va a ley. bajar, a todos le va a bajar como se les dijo en un principio que se le iba a bajar. Y finalmente, para poder hacer este ajuste, que esa era la discusión que teníamos con el gobierno. Nosotros éramos partidarios de ajustar el monto de las devoluciones. Y el gobierno era partidario de que las devoluciones se pagaran con una mayor alza del precio. Finalmente se impuso esa tesis de poder hacer un ajuste extraordinario al precio, de tal manera de con eso poder devolver. Nosotros éramos partidarios de que no fuera una deuda muy grande, de tal manera que el ajuste que haya que hacer sea lo más mínimo posible. Y se pusieron tope y al final, efectivamente, como tú lo dices, no todos quedaron felices, pero tampoco todos quedaron tan tristes. El sistema se mantiene por un tiempo mientras se puede reformar y además las ISAPRES pueden empezar. Se continúa con las coberturas de salud de las personas van a continuar con su tratamiento y además van a poder devolver el dinero que cobraron en exceso a sus afiliados. Ahora, ¿cuál es la observación que hace usted a las ISAPRE que siendo advertidas, digamos, por el Tribunal Constitucional, por la Corte Suprema, siguieron cobrando indebidamente a los usuarios del sistema? Y no solo de las ISAPRE, la superintendencia, la autoridad regulatoria que tampoco ejerció todas las facultades que tenía que ejercer y resolver este tema. Y porque podría haberlo hecho perfectamente y haber dictado normas y circulares para evitar esto. O sea, aquí una culpabilidad compartida entre el regulador, el Estado y las ISAPRE. Las ISAPRE que siguieron interpretando la norma de una manera que más les convenía y el regulador que dejó que eso se interpretara así porque no se atrevía a intervenir. Entonces, finalmente lo que ocurre acá es que es el tribunal, la Corte Suprema, en un fallo que es bien discutido en el sentido de esta aplicación general de fallos individuales. O sea, cuando usted va a un tribunal de justicia, los fallos afectan a las partes intervinientes, no afectan a terceros. Lo que hizo aquí la tercera sala de la Corte Suprema es terminar en alguna medida con el efecto relativo de la sentencia que está establecido en el Código Civil nuestro y en nuestra judicatura y lo que hace la Corte Suprema, a mi juicio, algo que es
prácticamente activismo judicial y excederse en sus competencias, porque la Corte Suprema no puede legislar, la Corte Suprema no puede dictar políticas públicas a través de sus fallos. Y lo que hace la Corte Suprema en esto es dictar una política pública a través de un fallo. ¿Para qué? Para resolver un problema que tenían con 600.000 causas producto de la judicialización de las alzas de planes de salud. ¿Y eso por qué se producía? Porque el Congreso tampoco resolvía y el gobierno, los gobiernos de turno tampoco fueron capaces de resolver el problema que había con las alzas de precios de las ISAPRES. Entonces, hay todo un conjunto de situaciones que produce esto y lo que la ley corta hace es precisamente poder implementar ese fallo evitando la quiebra del sistema. Porque si no hubiéramos tenido ley corta y se aplica el fallo tal como dictó la Suprema, porque la Suprema dictó un fallo sin medir las consecuencias y los efectos que se iba a provocar. Ese fallo lo que iba a provocar sin ley corta era la quiebra de las ISAPRES. Quiebra de las ISAPRES son los que responsables del 60% de los ingresos de todas las clínicas del país. Quiebran las clínicas. Y además no se pueden seguir atendiendo ni las 3 millones de personas que estaban en el sistema ISAPRES, Ah, ni los 6 millones de chilenos que están con la modalidad de libre elección, es decir, del FONASA, que se atienden en el sistema privado. Por lo tanto, con todo ese cóctel había que armar algo que permitiera continuar con un sistema mientras se iba mejorando transitoriamente, continuando con las coberturas de salud, continuar con los tratamientos y además devolver los cobros en exceso que la Corte Suprema determinó que habían existido. ¿cuántos años de plazo? ¿13 años son? 13 años de plazos, pero también nosotros hicimos una indicación donde le planteamos a la ley que así establecido, fue una indicación nuestra, de nuestro sector, donde se dice de que el pronto pago, es decir, la ISAPRE pueden ofrecerle a las personas pagarles en un plazo menor con un descuento. Para todas las personas mayores de 80 años, el plazo no son 13 años, son 2 años para pagar toda la deuda o los cobros en exceso. Para las personas mayores de 65 años, el plazo máximo son 5 años para pagar los cobros devolver los cobros en exceso. Para las personas menores de 65 años, el plazo es hasta 13 años. O la ISAPRE puede ofrecerle a usted, mire, yo le debo 1.000.000 de pesos o le cobré en exceso 1.000.000. Se lo voy a pagar en 13 años o se los pago al tiro, pero en vez de pagarle el millón, le voy a pagar con una tasa de descuento, le voy a pagar 850, 900, 700, en fin. Ya. Pero usted, como usuario afiliado de la ISAPRE, puede aceptarlo o no aceptarlo. Ese es más o menos el sistema que se empleó para este sistema de pago. Eso permite que en el tiempo se vaya cancelando esta deuda porque los cobros en exceso son casi 4 veces el patrimonio total de la industria. No hay O sea, se ningún echaron un rubro. billete grande al bolsillo durante todo ese tiempo, ¿ah? Claro, exactamente. Entonces, lo que tienen que hacer es devolver todo eso, pero hay que devolverlo gradualmente, porque si no el sistema colapsa y como les decía, si el sistema público fuera capaz de recibir esas 3 millones de personas, Claro. no, que quiebren las ISAPRES nomás. Pero resulta que no es capaz. Tiene 2.700.000 personas escasos en listas de espera, 300.000 cirugías. Meterle 3 millones de personas más al sistema público era un desastre. Por lo tanto, esta fue la mejor solución que le encontramos a este problema que nos creó un fallo de la Corte Suprema. Senador Sergio Gaona, hace un mes, vamos a estar haciendo el cálculo yo, usted viajó con el presidente de la República en una delegación por varios países europeos. Bueno, ahí lo conoció de cerca al presidente Boris, ya que él antes fue diputado, pero la interacción ahí no es muy grande, pero aquí ya era de mucho más cercanía. ¿Qué saca como conclusión del punto de vista humano y también desde la perspectiva política de la gestión del mandatario? A ver, bueno, primero, esta es la segunda oportunidad que me toca hacer un viaje de esta naturaleza con el presidente Boric. Me tocó en su oportunidad, a mí me tocó invitarlo a un viaje de conocimiento y de conocer la realidad de la situación del pueblo palestino. Y a mí me tocó invitarlo y darle a conocer lo que significaba. Mi familia es de origen palestino y me tocó invitarlo y ahí lo conocí bien. Y este viaje ya en otra calidad, en ese tiempo fue en calidad de colegas, de diputados ambos. Este segundo viaje, que es una gira que el presidente me invita, ya nos conocimos ya él en calidad de presidente de la República. A mí desde lo humano me deja una muy buena impresión, la tenía de antes, en general una cosa es el personaje político y otra cosa es la persona. Y lo mismo que me ocurrió a mí con el presidente Piñera. El presidente Piñera también me invitó a una gira presidencial y también una cosa es el presidente Piñera político y otra cosa es el presidente Piñera persona. Y evidentemente estos viajes permiten
esa interacción y esa relación mucho más fluida y evidentemente uno entiende más cosas y como también a uno le entienden más cosas también. Ah, Y creo que desde esa perspectiva, la perspectiva humana fue provechosa. Ahora de la perspectiva política, yo creo que en general este viaje que hizo el presidente Boric a Europa era más bien un viaje con una visión más de futuro, ¿ah? Porque lo que fuimos a ver fue fundamentalmente dos cosas, tres cosas para ser más preciso. Una primera cuestión que tenía que ver con promover la pronta acuerdo o firma por parte de algunos parlamentos del acuerdo económico avanzado con la Unión Europea, que eso es muy bueno para Chile. Nosotros tenemos un tratado con la Unión Europea, pero hace poco se firmó un acuerdo avanzado donde mejoran mucho las condiciones para Chile y favorece mucho el comercio internacional con Europa. Y en ese sentido se tuvo conversas con el Parlamento Europeo, nos tocó a nosotros, y el presidente con el gobierno, quiero decir, alemán, nosotros con el Parlamento alemán y con el Parlamento sueco, para poder ayudar a acelerar esos procesos de aprobación. Por otra parte, también tuvimos una parte de la gira que tenía que ver con innovación tecnológica, con investigación científica, con la presencia de los chilenos en el exterior que están desarrollando negocios con innovación, con tecnología. Vimos también lo que significa el trabajo de los chilenos en la Agencia Europea de Observación Astronómica, la ESO. Tuvimos la oportunidad de ver la interacción entre académicos e investigadores, entre universidades chilenas y universidades suecas. Hubo todo un tema también de ver el desarrollo de las startups, de las empresas de innovación tecnológica, donde chilenos están desarrollando empresas y están trabajando en Alemania gracias a la cooperación de Corfo y la agencia alemana también que se dedica a estas cosas. Entonces, tiene un componente muy fuerte de eso también, la ahí tuvieron electromovilidad. un contacto con la democracia cristiana alemana Sí, y no se trata de robar los huevos al águila ahí, porque la democracia cristiana chilena es el correspondiente con esa democracia cristiana de claro. Alemania, ¿no? Mira, a mí me quedó claro, Sergio, que hoy día esa correspondencia es en el puro nombre nomás, porque ¿De quién es la correspondencia por un de la nombre? democracia cristiana chilena con la democracia cristiana alemana o con la democracia cristiana sueca, digamos, porque la verdad de las cosas que en términos de los de las formas de pensar, de las ideas que se promueven, las alianzas que se desarrollan, la democracia cristiana alemana no pacta con la izquierda y aquí la democracia cristiana chilena viene pactando con la izquierda y cogobierna y participa en el gobierno de Michelle Bachelet, participaron del gobierno junto al Partido Comunista y aquí en alguna medida forman parte también del gobierno con la ultraizquierda y con el Partido Comunista también. Que yo sepa, la democracia Con la cristiana está ultraizquierda. pactando. Claro, ¿Cuál es la ultraizquierda? Frente Amplio. Ah, en la Sí, ultraizquierda para es. nosotros el Frente Amplio y el Partido Comunista es la ultraizquierda. La ¿Ya? socialdemocracia y el Partido Socialista, ellos son la izquierda o centro izquierda. Entonces, para nosotros es evidente de que la democracia cristiana ya hace rato que se alejó de la democracia cristiana europea, que es la CDU, y nosotros tuvimos la oportunidad de conversar y bueno, sí nos recibieron a nosotros, pues, y nosotros tuvimos la oportunidad de conversar no solo con la democracia cristiana alemana, sino que también con la centro derecha alemana más propiamente tal, con las fundaciones políticas ligadas a la democracia cristiana alemana, como la Konrad Adenauer y también la Fundación Hans Seidel, una fundación más ligada a nuestro sector como Coalición Chile Vamos. Tuvimos la oportunidad de conversar también con el Partido Demócrata y el Partido Moderado en Suecia, es el partido gobernante, que es un partido de centro derecha. Por lo tanto, también desde la perspectiva política fue una visita muy fructífera para nosotros. Y en ese sentido también el gobierno nos dio todas las facilidades para que nosotros tuviéramos nuestra agenda también política. Y también se abordaron temas relacionados con Colonia Dignidad. Todos sabemos los problemas que tuvo el país en los periodos del gobierno militar y con Que todo, fue un centro de fue un tortura. centro de tortura, abusos de derechos humanos y todo ello, y no solo eso, sino que esto continuó después con democracia ya vigente, siguió hasta varios años más, varios problemas que habían ahí en Colonia Cuando Dignidad. cayó Paul Schaeffer. Exactamente. Y Mm. por tanto aquí se fue y se conversó con el gobierno alemán respecto de el centro de documentación y un centro de la memoria que se quiere hacer allí y que se requiere cooperación para ello. Pero hay un problema ahí por parte de los familiares de las víctimas que dicen que la expropiación de la colonia Dignidad de Villa Baviera significa indemnizar
a los que son propietarios, y los propietarios son descendientes de los que encabezaron esa máquina de tortura, de persecución y todo. Claro, pero desafortunadamente ¿Pero usted cree que eso hay que cambiarlo y o no claro, queda lo otra? que pasa es que qué otra forma hay en un Estado de Derecho de poder privar a una persona de lo que es de ellos en términos de propiedad. No hay otra forma que no es la expropiación. Eso es en función de nuestro Estado de Derecho. Ahora, ¿quién paga todo eso? Eso es lo que se está conversando con el gobierno de Alemania y ahí lo están trabajando muy bien el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el gobierno de Alemania y para ver cómo se hace una colaboración conjunta para resolver este problema. Y además también estuvimos en Suecia a propósito de la situación de los polimetales, de la crisis de los polimetales en Arica. Usted sabe que ahí durante muchos años una empresa sueca traía residuos peligrosos a Chile y los depositaba en la ciudad de Arica y eso generó contaminación de las personas y una serie de problemas de salud a muchas personas en Arica, a tal punto que se dictó una ley, la ley de polimetales que afecta que un poco ayuda a resolver el problema de la gente de Arica, y aquí se está buscando una suerte también de compensación o buscar Ok. fórmulas o por lo menos de ver qué hacer con esos residuos que están confinados en este rato ahí en la región de Arica Parinacota, que hay que hacerse cargo de ello. Y también se conversó eso y lo conversamos con los parlamentarios y el presidente del Parlamento sueco y entiendo que el presidente también lo conversó con el gobierno sueco y también con el rey de Suecia. Estamos conversando con el senador Sergio Gaona de la región de Coquimbo, militante de la UDI. Él es matrón, pero también tiene otros estudios que lo han capacitado para ejercer la función pública. Volvemos con usted, senador, en un instante y usted espérenos ahí tranquilamente. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos con el senador Sergio Gaona para seguir dialogando acerca de los temas que importan en la actualidad a través del canal del Senado de la República de Chile. Para que no se nos quede afuera la pregunta del invitado o invitada que tenemos para hoy, la presentamos, senador, de inmediato. Bueno, saludar a los dos Sergio ahí en el set y, bueno, nuestro amigo y colega Sergio Gaona, hacerle una consulta. Nosotros sabemos que él realiza un despliegue internacional muy arduo y que está constantemente en viaje. Si alguna vez se le ha pasado por la mente poder ser el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Buena pregunta del senador Gustavo Sangüesa, camarada suyo. Camarada mío, sí, Gustavo. No, la verdad de las cosas que no se me ha pasado por la cabeza ser ministro de Relaciones Exteriores ni nada por el estilo. Yo me muevo en las comisiones de medio ambiente, en los temas de agua, minería, energía, salud. Esos son los temas en que yo me movilizo y en los cuales trabajo y me desplazo mucho en mi territorio por las 3 provincias de la región que yo represento. Y claro, efectivamente ahí nos toca viajar muchísimo, pero no, yo creo que no está en mis planes ser ministro de Relaciones Exteriores, más bien por el área de las que yo estoy más relacionado y que llevo no solo en el trabajo en el Senado, sino también en la Cámara de Diputados por mucho tiempo. Ahora, el ministro de Relaciones Exteriores no puede ser en el área, tiene que ser un gobierno. ¿Un gobierno de quién? Porque usted tiene candidata o candidato presidencial. Por supuesto que tengo candidata presidencial, y mi candidata presidencial es Evelyn Matei, pues nosotros esperamos que efectivamente en la elección que tenemos el 2025 para el 2026 podamos poder ganar esa elección y que Evelyn Matei sea la presidenta Pero de hay que Chile. hacer primaria, ¿o no? Habrá que hacer primaria y pasar por todos los procesos. Si queremos que Evelyn Matei sea presidenta de Chile, tiene que someterse a todos los procesos democráticos que correspondan y si tiene que haber primarias haremos y evidentemente nosotros nos preocuparemos que gane esa primaria. ¿Carter tiene que entrar a esa primaria o no? Bueno, yo creo que para mí es mucho mejor que entren todos a una primaria y que después todos. ¿Incluyó José Antonio Caz? Ojalá José Antonio Caz pudiera entrar a una primaria, pero ellos tienen decidido ir a una primera vuelta, no quieren ir a primarias con nosotros. Nosotros seríamos partidarios de llevar un solo candidato de todo el sector que pueda abarcar incluso desde republicanos hasta amarillos, que esa es la oposición que hay hoy día. Y por lo tanto, si se puede resolver ese candidato único en una primaria, sería excepcional. Pero si no se puede, la mayor cantidad de candidatos posible que se resuelvan en primaria, y en esa idea, ojalá tuviéramos una primaria que incorporara a todos. Yo soy partidario de que nadie se quede fuera de una primaria
y el que se quiera quedar afuera va a ser porque el que quiere y no porque nosotros como coalición lo debáramos dejar afuera. Usted me dice que está preocupado del medio ambiente y participa activamente en las discusiones. ¿Cómo se alcanza un desarrollo sustentable en nuestro país con una transición energética que al mismo tiempo signifique progreso, pero no daño al medio ambiente? Es una muy buena pregunta porque entendemos desarrollo sostenible como la capacidad de poder articular y compatibilizar y armonizar el crecimiento económico con la protección ambiental y con el desarrollo de las personas. Son como esta triada virtuosa de lo que significa el desarrollo sostenible. Y es evidente que nosotros nos hemos puesto metas para poder llegar a la carbono neutralidad hacia el año 2050, para ir descarbonizando nuestra matriz energética, para disminuir toda nuestra emisión de gases de efecto invernadero. Y en eso Chile está dando una pelea muy importante. El último informe de la OECD respecto a la situación ambiental de Chile nos revela que tenemos hartos aspectos positivos. Tenemos una ley marco de acción para el cambio climático. Tenemos una ley que establece el sistema de la biodiversidad y áreas protegidas. Tenemos una ley de plásticos de un solo uso. Tenemos una ley relacionada también con las materias de agua, la reforma al Código de Agua. Estamos modernizando la legislación ambiental, la ley 19.300. Estamos modernizando la Superintendencia de Medio Ambiente. O sea, hay un cuerpo regulatorio macizo. Eso es muy importante. Y también ese cuerpo regulatorio macizo tiene que conversar con el crecimiento económico. Y aquí se trata precisamente de que se desarrollen inversiones que apunten al mejoramiento del país, al desarrollo del país, pero cuidando el medio ambiente. Y Chile es vital para la descarbonización y para la carbono neutralidad sobre todo, porque Chile produce los minerales fundamentales, por ejemplo, para la carbono neutralidad, para la electromovilidad. Chile produce litio, produce cobre y también tierras raras. Por lo tanto, es muy importante seguir produciendo eso, pero esa producción tiene que ser amigable con el medio ambiente. Entonces, Ahora, es como una interdependencia. en el caso de Puchuncaví, de Quintero, se ha reducido la contaminación en un 50%, pero todavía persisten los problemas con efecto en la salud de la población, especialmente los niños, las personas de la tercera, cuarta edad, que si las mujeres embarazadas. Hay intoxicaciones, casos que se han denunciado. Y también el agua potable ha sido un problema en esa zona y en otros puntos, donde además se agrega la escasez hídrica. Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos despegando con fuerza, pero al mismo tiempo tenemos este manchón en nuestra realidad medioambiental? Bueno, no solo tenemos este manchón en Quintero Puchuncaví, tenemos algo también ahí en Huasco, en toda esa zona del Valle del Huasco hacia abajo, en la costa, tenemos un problema en Tocopilla, o sea, tenemos varios problemas que uno podría denominar zonas de sacrificio. Lo que tenemos que ir tratando de hacer es ir limpiando esa zona de sacrificio e ir produciendo cada vez con mucho más amistad con el medio ambiente. Y es por eso que es muy importante este camino que ha establecido Chile y estos compromisos que ha establecido Chile a través de las distintas COP, la conferencia de las partes para poder combatir el cambio climático, tener una mitigación importante de los efectos que esto provoca y una resiliencia también que permita que efectivamente el país tenga un crecimiento adecuado, un desarrollo económico que vaya empujando, pero con protección medioambiental. Entonces, cuando uno piensa en la escasez hídrica, uno tiene que pensar también en cómo vamos desarrollando nuevas fuentes de agua. Y esas nuevas fuentes de agua tienen que ser soluciones basadas en la naturaleza, tienen que ser situaciones como, por ejemplo, el reuso de las aguas residuales. Nosotros tenemos 33 emisarios submarinos a lo largo de las costas de Chile. Esos 33 emisarios submarinos son 8 millones de metros cúbicos que impulsamos al mar. Esa agua podría ser reutilizada para poder efectivamente resolver los temas de agua para la agricultura. Estamos nosotros hoy día también desarrollando un proyecto, una ley marco para la desalación, estableciendo un marco regulatorio que permita ordenar todos los sistemas de desalación, no solo pensando en la desalación para las grandes compañías mineras, que es lo que están usando hoy día. Las compañías mineras ya hace un buen tiempo, yo el año 2011, cuando era intendente de la región de Coquimbo, ya decía y veníamos pidiendo a las compañías mineras, en este caso a la región de Coquimbo, que dejaran de ocupar agua continental o agua dulce y ocuparan agua de mar. Y así lo está haciendo, la compañía minera Los Pelampes hoy día lo hace, y así se está haciendo la minería en todo Chile. Pero también necesitamos agua desalada para la agricultura, necesitamos agua desalada para el consumo humano, tenemos que desarrollar nuevas fuentes de agua y también soluciones para la crisis hídrica basada en la naturaleza, recolección de lluvias, todas las materias relacionadas con la recarga de los acuíferos. Hay una serie de mecanismos que tenemos que ser capaces de llevar adelante. Hay problemas que pareciera que no se resuelven con la prontitud que se requiere. Por ejemplo, el caso de Algarrobo, le coloco ese caso.
Esbala ahí, cobra en la cuenta purificación del agua, tratamiento del agua. Pero resulta que ellos tienen una planta que muele la materia fecal y la lanzan al mar. No hay recuperación de esa agua, por ejemplo, para la agricultura. Y dice, la ley lo permite. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Porque eso ocurre también en otros puntos del país. Son los 33 emisarios submarinos que te hablaba Sergio, que en definitiva lo que sucede hoy día en Chile, solamente el tratamiento que se le hace a las aguas que se verten al mar es primario solamente, que en el fondo se disminuye los coliformes fecales y en un emisario submarino se tira hacia el mar y con la difusión que se hace se permite que se disuelva adecuadamente y eso supuestamente no contamina. Pero nosotros podríamos estar usando esa agua. Nosotros podríamos tener plantas de tratamiento donde se hace tratamiento primario, secundario y terciario que permita que efectivamente esa agua se pueda utilizar en la agricultura. ¿Y por qué no se le exige a las empresas eso? Lo que pasa es que hoy día la ley solo exige el tratamiento terciario por una cuestión económica, porque es mucho más caro, evidentemente, tener una planta que tenga tratamiento terciario y usar esto. Y además hay que tener quién va a comprar esa agua después que se trate, o cómo la agricultura paga por esa agua. Entonces, por eso es este marco regulatorio que tiene que desarrollarse, que es la ley para el uso, reutilización de aguas residuales. Y esa ley hoy día está en discusión en la Comisión de Recursos Hídricos, está en el trabajo de los asesores técnicos, tanto legislativos como del propio gobierno, para poder tener una ley que permita el reuso de esas aguas residuales, pero también con algún mecanismo de incentivo, porque alguien tiene que pagar la cuenta, pues Sergio, alguien tiene que pagar esa inversión. Entonces, esa inversión la hará. El agua es cara, igual que la electricidad, incluso ahora viene un alza estratosférica porque dice que se dejó de cobrar durante mucho tiempo. Claro, durante mucho tiempo se dejó de cobrar, ahora hay que pagar la cuenta, pues Sergio, ciertas cosas son así, nada es gratis en la vida. Por lo tanto, si usted dejó de pagar, lo que tiene que hacer ahora es pagar. Y eso es lo que se está tratando de hacer con esta ley de ajuste